Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida especial esta noche a una lectura que vamos a hacer para las personas que estáis aquí y no tenéis contacto con un amor. Puede ser del pasado, vuestro ex, un novio, un marido o una novia, un alma, una llama gemela. Quiero que esta noche nuestros guías nos digan si esa persona aún te ama, qué sentimientos tiene, si sueña contigo, y van a respondernos con 3 barajas, aunque todas contienen el tarot, para decirnos de una forma positiva no solo qué siente por ti, amigos, sino cómo vais a conseguir esta unión. ¿Veis esta carta? En esta baraja, oráculo del amor, yo he querido seleccionarla. Es la templanza, el número 14, Sagitario, el balance, en la tierra y también con tu mente, tu espíritu, con tu persona, con la construcción, porque si estáis aquí y tenéis un alma, una llama gemela, hay un destino, amigos. Y quiero que sepáis que la vida tiene etapas, son viajes diferentes. Que no esté ahora a vuestro lado no significa que no lo vaya a estar en un futuro o que no se pueda volver a enamorar, amigos. Os he dicho ya algunos secretos para que esta persona vuelva contigo y recuerde lo más bonito que tú tenías. Tened esperanza, la impaciencia nunca nos servirá y tampoco insistir, pero sí nuestro propio conocimiento o dejarnos llevar por nuestra alma. Amor puro, amigos. Gracias a todos los que estáis aquí esta noche. Va a ser una lectura extensa, amigos, con todo lo que nos digan nuestros guías. Yo tomaré las cartas que vea que son necesarias. Si queréis ir a tomar un descanso o ir a coger algo para comer, o puede ser una bebida, un café, hacedlo. Porque vamos a saber mucho esta noche, hasta de los sueños, que a mí me encanta. Saber si esta persona sueña a la par que tú lo haces. Quiero recordaros que esta lectura es atemporal y para todos los signos, y para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos, os lo digo de verdad, y nos ayuda a conseguir todas aquellas cosas que parecen imposibles de una forma más rápida. Es mucho más sencillo, más que insistir sobre algo. Y la magia hace algo espectacular: abrir puertas, hacer que conozcamos personas y nuestra propia ruta espiritual. Si queréis algo en privado, me lo podéis decir. Vamos a comenzar y os voy a enseñar las barajas con las que vamos esta noche a preguntar a nuestros guías. Tengo el tarot delante de mí, una baraja muy positiva como todas. Yo quiero ser o hacer hincapié siempre en que es importante que desde las cartas sepamos que hay esperanza. Si todas fueran negativas, amigos, no podríamos seguir el viaje de la vida. Nos va a decir cómo se siente, qué está haciendo esta persona, con imágenes muy detalladas. Aquí tenemos a los amantes. ¿Compartís un alma y un corazón? Las cartas nos van a explicar su proceso, si hay otras personas. Tenemos la muerte, un ejercicio liberador y de reconstrucción, el mundo. Vamos a saber qué va a ocurrir entre vosotros dos. Este oráculo de amor se basa igualmente en el tarot. Como veis, hay arcanos que son mayores, otros como este que hablan de los pentáculos o de las espadas, de los bastos, de las copas. También preguntaré de una manera para que vosotros podáis hacer quizá algún ejercicio, una meditación, porque en esta baraja también se encuentran los chakras y, como vosotros veis, imágenes que son resplandecientes, amigos. Voy a dejarla a un lado y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Hay muchas perspectivas, situaciones de pareja, como veis: cazador, corredor, almas y llamas, personas que estáis en la distancia, en otro país, o que tu persona haya tenido que viajar, u os encontréis. El carro, números maestros, la noche oscura, el emperador. También hay espadas, pero el dolor,
es como la carta de la muerte, amigos. Nos invita a replantearnos lo que hemos tenido. Caballero de copas, todo está aquí, amigos. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, por vuestros comentarios, por tanta energía positiva, bendiciones que compartís. Espero, amigos, que también os lleguen para vosotros, la familia que tenéis, vuestros hijos, vuestra pareja, el sueño que queréis conseguir y fundar, porque algunos estáis deseando que esta persona regrese, o que sea vuestro marido, mujer, tener niños. Y amigos, hay esperanza. Por eso estoy aquí, hablando. Y aunque la vida a veces nos golpea, o creemos que lo hace de una forma muy dura, las etapas más difíciles también acaban, amigos. Y de aquellas situaciones o procesos más difíciles tenemos un aprendizaje vital. Por eso podemos estar aquí, con madurez, haciendo este trabajo o ayudando a otros de otra manera. Algunos los haréis vendiendo algo, otros sanando a las personas. Si sois enfermeras, enfermeros, médicos, podéis tener un trabajo de venta de servicios o una tienda, o hacéis creación. Todo en la vida nos sirve, amigos. Gracias. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Mi pregunta hacia nuestros guías, porque no solamente son míos, sino ángeles, arcángeles, son de todos, a Dios. Yo tengo guías espirituales como familiares, ancestros, algunos espíritus que siempre están conmigo y me comunico con ellos. Quiero que me digan qué es lo que sientes, si esta persona te ama todavía. ¿Cuándo va a volver? Veamos qué nos responden. Mi pregunta es directa. ¿Te ama todavía? Y quiero que penséis en este momento, porque esta energía también rebasa la propia pantalla. Y tengáis una imagen, visualización, pero positiva, estando con él o ella, de la mano, como yo os he enseñado en la carta de la templanza, comunicándoos a través de vuestro corazón y la mente. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Te ama todavía esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Te ama todavía esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Eres tan importante para él o para ella? ¿Qué es lo que significas para esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando y no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona? Amigos, el 3 de espadas, os lo acabo de mostrar. Dolor. Esta carta tiene muchas perspectivas, amigos, porque para todos no va a ser una traición, o un dolor, o una tercera persona. Y comenzamos la lectura con Libra, fractura. ¿Qué es lo que siente? Hemos preguntado. Dolor incesante en su corazón, porque esta carta la he tenido yo. Y en lecturas muy personales. Y significa que esta persona se le ha fracturado también su corazón, que sí ha sentido tus lágrimas, que sí te ha echado de menos, que sí quisiera ayudarte o darte más explicaciones de los, o quizá que no hayan sido suficientes en ese momento, y sobre todo siendo aislamiento. A partir de vuestra separación, esta persona ha ido sufriendo más día a día. Aquí hay un perdón. Hay alguien que se acercará a ti y que estas lágrimas también las debe de secar, porque así somos las personas. Tenemos que tener empatía. No podemos dejar a otra, porque sé que hay situaciones tan diferentes. Algunos os habéis sentido rechazados o sin explicaciones, partís de un ghosting. Otros, sin saber, aunque esta persona te haya dejado o te lo haya dicho, ¿por qué
No ha habido una razón suficiente, es lo que siento. El 3 de espadas. Libra. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Te ama todavía esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? Hay fuego todavía en su corazón porque habéis visto que casi se dan la vuelta ciertas cartas. El chakra raíz, quinta dimensión. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y con la que no tenéis contacto? ¿Va a volver? ¿Qué es lo que siente? Hay algo inconcluso todavía. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? El tiempo divino. Habéis visto también que hay una persona que se siente muy vacía, alejada, aislada, con ese 3 de espadas, y que hay un impulso del fuego. Había cartas que deseaban salir, pero yo intuitivamente sé las que tengo que tener. Tiempo divino, el juicio final. ¿Va a volver esta persona? La respuesta es sí. ¿Cuánto tiempo va a tardar? El suficiente para que aprenda lo que ha sucedido o por qué te lo ha hecho con el 3 de espadas. Ese dolor nos sirve a nosotros también para cambiar, y para llegar al juicio final debemos estar preparados. No todos podemos estar en este lugar. Almas y llamas gemelas que me escucháis y que en este momento tenéis separación, que habéis sufrido amargamente noches oscuras o sin dormir, que estáis esperando una respuesta que sea clara con el juicio final, que es Escorpio, Plutón, número 20, es que sí, que hay una nueva oportunidad cuando hayáis sonado este dolor, el 3 de espadas. No podemos tener una relación mientras que estamos sufriendo, amigos, o cuando todavía no nos hemos puesto las curas suficientes. Tu persona llegará, y al tiempo divino, como quieren tus guías. Quiero que vosotros paréis YouTube y que leáis esta carta que he escrito yo, que es mi experiencia y la de muchas personas. Confianza y fe. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y ascender. Confía en la divinidad o en Dios y entrega tus deseos al universo. Esta persona regresará, Escorpio, con una enorme redención. Para algunos puede ser 2 meses, para otros 1 año. Si estáis en esta lectura vais a aprender que es así. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y no tenéis contacto? ¿Os ama todavía esta persona? ¿Cuánto le importáis cuando está pensando o soñando? Que lo hacemos todos. ¿Qué es lo que siente? Mirad, amigos, vosotros habéis visto las cartas. Un as de copas. ¿Va a volver contigo? Escúchame bien, porque hace años que trabajo con la espiritualidad, con el tarot y con las personas. He preguntado a mis guías, me están contando una historia de mucho dolor con el 3 de espadas que debe de quedar atrás para que entre el as de copas, para que entre el juicio final. ¿Estás dispuesto a perdonar a esta persona? ¿Ya lo has hecho? ¿Te has convertido tú en alguien mucho mejor? Porque entonces sí entra para ti esta nueva etapa. Si todavía te queda sanar o llevas algo dentro que necesites hablar con tu persona, eso será lo primero. No empezar una relación de amor directamente, sino aclarar las situaciones. Espera y verás. El as de copas. Mirad, amigos, hay muchísimas cartas, casi 130, os lo digo.
Mi amor es rotundo por ti. Siento si te hice llorar porque yo he llorado mucho por ti y he llenado lágrimas de amor que se han convertido en océanos por toda la tierra. Y la tierra es prácticamente agua, sentimientos subconscientes, sueños. Si tú supieras que mi corazón casi se ha roto y que he sentido latidos que creía que iban a destruirme. Porque todos hemos estado ahí con estas lágrimas cuando hemos perdido a alguien, a nuestro amor. Pero yo te voy a decir algo, que esto se va a recuperar. Con el as de copas, ten paciencia, porque los ángeles, los arcángeles, están en este juicio final y también la mano de Dios en el 3 de espadas para que tu corazón sane, para que sigas vivo, y la mano de Dios también se extiende en el as de copas. Todos los signos de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio para ti. Y voy a dejar este corazón entre estas dos cartas, es muy hermoso. ¿Y qué más? Voy a colocar todos los signos de agua. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más? A mí me gustaría saber qué sueña esta persona, porque los sueños nos conectan con el as de copas. Amigos, el subconsciente. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, con la que no tenéis contacto? Puede que os acabe de dejar hace muy poco tiempo, otros hace meses. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué tan importante es para ti la fuerza, poder? Una de las respuestas, amigos, que a mí me gustan más. Porque ¿cómo os ve esta persona? La fuerza también tiene muchas aristas, amigos. Control. No es sumisión, sino poder ordenar nuestros pensamientos, controlar nuestros impulsos. Es el arcano mayor número 8. Leo. Esta fuerza está en ti para poder manifestar. Y cuando tú sientes que tienes el poder, no que eres más que otra persona o que tu pareja o con la persona que tú amas, sino que puedes observar a otros y tener tranquilidad y poder afirmar que ya lo tienes, porque la fuerza es una carta de manifestación, entonces tu persona sí te ve así, como la fuerza, acariciando sus instintos más ocultos, primarios, a tu divino masculino como un león, regándole entre caricias, como si le hicieras el amor cada día a tus propios sentidos, amigos. Tu persona te verá así, puede que se controle, que no te lo diga, porque hay algo que esta persona también tiene que sanar, su corazón, y porque también siento que hay culpa en la persona que tú amas. Mientras vas a ser esta fuerza, no te vas a desesperar, no vas a insistir, no te vas a convertir en una persona que vaya detrás suplicando amor. Las personas no suplicamos por amor, amigos. Nos entendemos, hablamos, comunicamos, pero no rogamos, la fuerza no lo hace, y ahí está su poder. Una lemniscata que ella tiene en su cabeza. Está en el número 1 del árbol de la vida, en Keter. Si yo estoy tranquila, pacientemente, mis deseos serán hechos realidad. La fuerza. 2 arcanos mayores en 4 cartas, amigos. Leo. Y hay un impulso muy grande en esta fuerza también, porque hay sentimientos con el as de copas. Si nosotros empezáramos a hacer todo lo que quisiéramos, a mostrar nuestra rabia o quizá nuestras pasiones, todo lo oculto, de una forma desesperada, ¿qué ocurriría? Que perderíamos el control de las situaciones. Y tu persona, cuando te ve así, de una manera tranquila, te admira más. Y sí se siente orgulloso u orgullosa cuando esta persona vea la fuerza, porque yo la he tenido, amigos. Quiero que os enfoquéis en vuestros asuntos con mucha paciencia con la fuerza. Leo, hay un impulso grande que se desatará, pero será con el as de copas. Con la fuerza hay que medir lo que nosotros hacemos o damos. No significa que siempre vamos a estar controlando
lo que queremos hacer, porque entonces siempre estaríamos en el mismo punto, no habría creatividad ni pasión, pero en el momento adecuado, el juicio final también te lo muestra. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente? Y desde hace mucho tiempo te ha estado fantaseando a ti, imaginando escenas muy lúdicas, íntimas contigo. Tiene muchas ganas de poder decírtelo. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y con la que no tenéis contacto? ¿Qué significáis para él o para ella? ¿Cuánto le importáis a esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando esta noche? ¿Y qué más quiere contigo que estás escuchando? Admiración. El agua y el fuego en una columna, una estrella de Salomón en el 3 de Pentáculos. Capricornio. ¿Quiénes de aquí sois Capricornio? Porque Capricornio también está en una escena final o comienzo del mundo con el arcano mayor. Admiración, ¿qué os he dicho? Esta persona sí os ve, aunque sea a través de internet. Una página social puede ser LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok. Tú muestras tu trabajo, él o ella te conocen muy bien, demasiado a la perfección. Algunos habéis trabajado juntos, compartís intereses, actividades y espiritualidad. Y eso sobre tu persona también le pesa con el 3 de Pentáculos. Está hablando de ti. Algunos estáis demasiado cerca de esta persona, no solamente en internet. Con Capricornio y la fuerza te están diciendo que cumplas objetivos, que te adentres con tus emociones y tu arte, tu capacidad para mostrar algo al mundo que es infinitamente superior, que ni siquiera este amor, amigos. Y mirad lo que os digo, porque el 3 de Pentáculos es la iglesia, la catedral, Dios. ¿Y para quién trabajamos, amigos? ¿No será para Dios? ¿Y para el universo? ¿Para hacer algo mejor? Este es tu momento. Brilla para esta persona, pero sobre todo brilla para ti. Porque hay que amarnos nosotros primero y después también al mundo. Pero si no nos queremos y vamos suplicando y rogando, ¿cómo nos van a admirar, amigos? El 3 de Pentáculos, tu persona está ahí y le gusta mucho lo que estás haciendo, sobre todo en tu trabajo, tu capacidad, habilidad, dones más artísticos, espirituales. Voy a colocar Capricornio. Hay mucho entendimiento y colaboración con el 3 de Pentáculos entre vosotros. Algunos queríais compraros una casa o la habéis tenido alquilado o habéis vivido juntos. 3 de Pentáculos. ¿Qué más siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué más sueña contigo? ¿Qué es lo que siente cuando te ve? Y lo está haciendo, amigos, y hablando a otros de ti, porque en el 3 de Pentáculos hay 3 personajes. Uno trabaja como vosotros, otros están detrás y hablando bien. Y una gran estrella que simboliza que todos los elementos de la tierra y vuestro espíritu están en equilibrio. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y que nos está hablando en este momento? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente? Las bendiciones llegan a vuestra vida. El 3 de bastos, amigos. Os he dicho que cuando tenemos estas cartas, y con este 3, que empezábamos con el número 3, ¿qué hay que hacer? Escribir 3 bendiciones. Voy a sacar algo más, amigos. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y qué quiere decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente? Que quiere llegar hacia ti. Debes estar muy tranquilo con las cartas que tú estás viendo, respirando entre tus talentos, brillando para otros, hasta con el 3 de bastos, bailando. No quiero que te quedes en casa. Quiero que salgas con tus amigos y que participes de actividades. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estás pensando y qué necesita decirnos esta noche? ¿Quiere esta persona estar con vosotros? ¿Qué es lo que siente? Empatía. Un rey de bastos. Hay alguien, amigos, que mira
hacia el pasado. El 3 de espadas, el divino masculino, amigos. Un rey de bastos, alguien con un liderazgo enorme, porque tengo un emperador y un alma, una llama gemela con Aries, este emperador. El sol en la base de la baraja, 3 de bastos, ley de asunción. ¿Cómo vais a manifestar esta relación? Porque aquí hay amor. Bendiciones. Voy a deciros algo, amigos. Cuando nosotros somos capaces de escribir, y es muy fácil hacerlo, en nuestra libreta, cuaderno, los deseos son más fáciles de manifestar porque los visualizamos de una manera mucho más clara. Las 3 bendiciones son Aries. Tú que me escuchas en esta lectura, hazlo. Porque, amigos, yo lo tengo en mis propias libretas y un día os lo voy a enseñar. Escribe y planifica todo lo que quieras en tu trabajo. ¿Deseas una casa con esta persona? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Pero no vas a escribir en pasado o en futuro, sino en presente, con la ley de asunción. Yo soy amada por esta persona y soy feliz con la familia que tengo. Yo soy feliz cada día que me levanto con la persona que amo. Eso es lo que tú vas a escribir. Ley de asunción, Neville Goddard. Sé que hay muchos autores que han aplicado la ley de la fe o la ley de Dios. Os he dicho que nuestra máxima en el mundo es hacer que el mundo sea mejor, amigos. E incluso diría yo que está por encima de todo. ¿Qué seríamos nosotros de no existir, nuestros guías o Dios, de no habernos permitido venir de una fuente divina y poder nosotros como almas encontrarnos y firmar un contrato entre nosotros, entre las almas, llamas gemelas? Cuando habléis con vuestro Padre Dios y cuando vosotros escribáis en los comentarios y en un cuaderno, vais a sentir lo que sucede con esta persona, que sí os ama, que os acaricia, que os abraza, que se ha convertido en vuestro marido o en vuestra esposa y que sí tenéis una casa y un lugar al que volver, con el as de copas y el 3 de bastos. Ley de asunción, vais a empezar a hacerlo y no os pongáis el límite, no os angustiéis por cuándo debe de suceder, amigos. Dejad espacio y tiempo. Ley de asunción, el 3 de bastos, 3 bendiciones llegan con vosotros. Hay mucha seguridad en esa carta. Bastos que ya están en la tierra, no es como el 2 de bastos, hay muchas raíces. Rey de bastos, Leo. A Leo, ¿quién? Puede que vuestra persona lo sea, o Aries, un signo de fuego. Me encantas. Claro que miro hacia atrás. Claro que estoy arriba contigo, amigos. Mirad lo que sucede en cada lectura. En el árbol de la vida hay 10 sefirot. El más importante es el chakra de la cabeza. Se llama Keter. Y arriba hay 3 personajes importantes. La fuerza, el rey de bastos y el mago. 2 de ellas están aquí, brillando con vosotros. Y los 2 sois manifestadores de vuestra realidad. Y otra parte, que es un alma llama gemela, va mucho más allá de la manifestación. Es un contrato real. Amigos, ser un alma, una llama, eso no se puede cambiar. Pero sí podemos volver a estar con esa persona, enamorarla de nuevo, enamorarnos nosotros. ¿Cómo lo haréis? Soñando con esta persona. Pronto voy a tener en el canal, amigos, unas meditaciones que os van a hacer adentraros en ciertos lugares para que vosotros os sintáis en casa, como si ya estuvieseis casados con esta persona, y creedme, eso va a suceder para vosotros si lo hacéis. Mientras, antes de ir a dormir, porque los 2 tienen lemniscatas, son figuras de poder, de intuición, imaginaréis que estáis en la casa de vuestros sueños, con esta persona, abrazándola, riendo, compartiendo. Podéis veros en un supermercado o teniendo niños. Quiero que sea esa escena final la que vosotros tengáis en mente cada noche y os vayáis a dormir, porque estos 2 personajes sois tú, él o ella, amigos, la fuerza. El rey de bastos, una persona que es muy cariñosa, pasional, divertida, pero con ese 3 de espadas también ha tenido sus propios tormentos. El divino masculino, el emperador, Aries. Leed vosotros. Atracción, amante, esposo, puede ser tu novio, tu novia. Tu percepción es real.
estoy pensando en ti, te estoy buscando, te necesito como mi fuente del sol, soy energía masculina porque despertar es el sol. Arcano mayor, número 19, de nuevo con Leo. Y te quiero ver en las aguas, en ese as de copas, riendo conmigo, haciendo bromas, contándonos chistes, emprendiendo viajes, como el 3 de bastos. Hay una energía de gran fuego, de almas y llamas gemelas en cada una de estas cartas. Divino masculino, alguien que te buscará. El sol. Voy a colocar aquí de nuevo a Leo, con mucho brillo, en este inicio de la relación. Y algunos que queráis tener hasta familia con tiempo, con ese 3 de bastos puede llegar una bendición, un bebé. Y pondré Leo de nuevo y Aries en esta carta del divino masculino. No os preocupéis, esta persona sí establecerá contacto contigo. Y voy a sacar esta baraja y vamos a preguntar algo más, que puede ser un consejo para vosotros. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y qué consejos más vais a tomar? Hay muchos esta noche. ¿Qué es lo que siente esta carta, amigos míos? Tengo aquí una carta que representa a los bastos, el 9 de bastos, agotamiento, algún cansancio. Habéis visto que esta persona necesita descansar, considerar el qué, amigos, porque los 9 bastos también representan ciertos miedos. Hay alguien que ha estado en algún abismo y es como si estuviera pensando en ti, en sus proyectos, en la mochila que lleva a cuestas. Pero también hay fuerza, hay un viaje, ¿veis? Como si estuviera escalando una montaña, que es lo que está haciendo, y hay un paisaje a la vista. Solo tengo que poner un poco más de esfuerzo, dejar algo atrás, que pueden ser mis penas, mis heridas, mis lágrimas, porque para llegar hasta la cima de esta montaña no puedo llegar, amigos, y no podemos hacerlo con este equipaje que nos pesa demasiado. Tenéis que volar con esta carta, amigos, despejando hasta vuestros propios miedos, el 9 de bastos, y descansad también si lo necesitáis. Voy a colocar Sagitario. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Qué más siente tu persona? Amigos, qué carta tan maravillosa. ¿Recordáis lo que yo os he dicho al inicio? ¿Qué siente? Entiéndete a ti mismo, amigos. Serenidad, paz, espiritualidad, una mandala que se abre como los pétalos de las flores y un mundo donde tú y esta persona estáis unidos, un corazón que crece por ti, con muchas raíces y ramas, como lo hacen los bastos. Arcano mayor número 21 con Capricornio y Acuario. Dios nos dio el mundo, porque yo siento esta imagen, amigos, como el creador del universo y que está sobre la tierra misma, y tú estás aquí creciendo en amor con tu chakra del corazón que es verde y alimentando a esta persona y a ti mismo. Tu persona por la que estás pensando, soñando, puede ser de cualquier país, continente, porque el mundo es enorme. ¿Lo veis? Y aquí se encuentra vuestro centro, completando niveles de la vida. No quiere decir que lleguéis hasta el mundo y que todo se haya terminado. Siempre son etapas nuevas, viajes diferentes. El número 21, ¿qué siento? Que tú eres mi mundo, que tú eres mi corazón y mi alma en la tierra, rodeándote entre círculos celestes. Amigos, qué hermoso. Voy a ver qué hay en la base de la baraja. Alegría. Amigos, tenemos el 4 de bastos en la base de la baraja. ¿Qué creéis que significa? Es Aries. Decidme en comentarios si hay algún ariano o ariana presente. O Leo, porque en esta lectura estáis brillando y brillando con una expectación máxima, porque círculos parecen solares, amigos, el fuego. Júpiter presente en esta carta. Saturno está en la carta del mundo. Cómo brillan como las almas y llamas gemelas. Y como os he dicho antes, ¿quién es
el artífice de que nosotros estemos aquí, la fuente divina, Dios. Y nosotros, amigos, se ven así, muy parecido, las almas y llamas gemelas, cuando nos vimos en otros lugares, dimensiones del universo, nos aceptamos y nos unimos con alegría, estabilidad. El 4 es tu unión, una pareja de hecho, tu vinculación eterna en el mundo, un propósito de vida, de ayudar a otros. Y lo recalco, amigos, porque no estamos en la tierra solo para tener una pareja, a no ser que ya nos jubilemos, pero mientras también hay que sentir a otros como estas llamas, porque hay muchas en la tierra, dar muchísima luz. Y amigos, estas cartas no son una casualidad. Hay que subir una montaña, cuesta el viaje de la vida. Nos paramos a descansar, a que tenemos que tomar, puede ser comida, que necesitemos a un compañero, cuesta. Pero cuando llegamos a la cima, como de este mundo, sí que nos podemos sentir como Dios. Amigos, grandes lecciones aquí, el 4 de bastos, almas y llamas, y en el tarot sería una boda, mucha felicidad entre vosotros, y veo un niño, un embarazo entre vosotros, amigos, aquellos que queráis tener niños. 4 de bastos, Aries, Capricornio, te doy el mundo, ya lo he puesto, y Acuario, y Sagitario en el 9 de bastos. Que no os pese, amigos, conseguir esta victoria y subir a la montaña, porque no lo vais a hacer solos, ni tu persona tampoco. Voy a poner las cartas aquí para poder barajar mucho mejor. Y el tarot, ¿qué más nos va a decir? Quiero que mis guías sigan alumbrándonos, porque mirad que hay cartas, os las voy a enseñar. ¿Veis? Están todas aquí. Y podían haber salido otras cartas, amigos, pero estas son las que esta noche debían de estar aquí. Qué hermoso, el mundo y el 4 de bastos. Conseguirlo todo. ¿Qué nos dirá el tarot? Voy a preguntar directamente. ¿Qué es lo que siente? ¿Hay futuro? Sí, hay futuro. Pero yo también quiero utilizar el tarot, por si acaso hay más consejos. ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Le importas todavía? Mucho. Cuando tú avanzas, cuando sigues subiendo esa montaña, cuando sigues siendo todavía un guerrero, esa persona más te persigue. ¿Qué es lo que siente esta persona que no os habla, pero que sois almas, llamas gemelas? ¿Qué es lo que siente? Amigos, ¿qué más? 4 de pentáculos, estás en mí. Siente celos esta persona. No tiene 2 ojos aquí, tiene millones de ellos que están capturando tu esencia, porque aquí hay almas y llamas, hay círculos girando sobre el universo. 4 de pentáculos, alguien que se siente celoso, que siente que puede perderte, sus ojos están en ti. Todas las miradas de esta persona sobre tu trabajo, amigos, posts, redes sociales, y tú eres mía o mío. ¿Ves cómo te abrazo y hasta pongo los ojos en mis propias caderas, en mis brazos y en mis hombros, y anillos de compromiso? Tú eres para mí. ¿Tú has estado comprometido con esta persona alguna vez? O teniendo una relación muy intensa con el 4 de pentáculos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Han salido varias cartas. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué necesita deciros? ¿Qué más siente? Un 8 de pentáculos, un 9 de espadas. 9 de espadas, el 3 de espadas, dolor. Falta de sueño, no poder dormir bien, y tengo mis ojos que apenas puedo abrirlos, tengo que descansar mucho mejor. Y esta carta de descansar también os lo dice, tomaos vuestro tiempo. ¿En qué lo vais a dedicar? 8 de pentáculos, es Virgo, en el trabajo. Amigos, porque tu persona también tiene que trabajar y algunas veces se despierta y ha dormido muy poco. Puede que tú también, como almas y como llamas. Y antes hemos visto que quería salir porque había varias y yo siento cuando debo de tener las cartas o no. El 4 de copas, que es Cáncer. Los rechazos ya los conocemos. El trabajo es intenso para esta persona y para ti. Quiero que te centres bien en lo que haces. ¿Tocas algún instrumento?
trabajas, utilizas tu teléfono móvil para tu trabajo, porque aquí hay muchas garantías de éxito, pero también descansa a la par que tu persona. Si tú estás bien, esa energía también se la transmites a tu familia y a la persona que tú amas, tu alma o tu llama. 8 de pentáculos, puede que esté trabajando demasiado y se sienta agotado o agotadísima. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y qué necesita deciros en este momento? ¿Qué más siente esta persona? Le agobia también el dinero, el reconocimiento, el qué me pueden dar. Tiene unos objetivos muy próximos con el 8 de pentáculos. Se ha aislado mucho trabajando, no estando con tantas personas. 4 de pentáculos, hay obsesiones, dinero, trabajo. Mira mucho el móvil esta persona y a ti también. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Que no os habla. ¿Qué es lo que siente? ¿Cuánto le importas todavía? ¿Qué es lo que siente? La templanza. ¿Recordáis? Porque debe de ser así, amigos. Sé cuándo las cartas son o cuándo no. Voy a sacar esta baraja de nuevo. Yo os he mostrado aquí como primera carta porque la he puesto yo para que vosotros la vieseis, lo que significaba la templanza. Quizá ahora, amigos, no la encuentre entre tantas cartas. La hemos visto antes como había una pareja que se unía mental, espiritualmente, con luz divina. Si tenéis o podéis, volver atrás y la miráis. Porque la templanza es la carta que salta, amigos. ¿Y dónde está tu corazón y el suyo? ¿Y qué carta nos ha salido aquí? El número 21. Amigos. ¿Y la primera carta cuál es? El 3 de espadas. ¿Y qué veis? La mente y el corazón, sanando, compartiendo, regándote de ideas, dándote tranquilidad. Somos el yin y somos el yang. Tú y yo, amor, nunca hemos dejado de pensar el uno del otro. ¿Sabes que te quiero? ¿Sabes que aún así te he comparado con otras personas, el 4 de pentáculos? ¿Sabes que he pensado mucho en ti cuando estaba trabajando el 8 de pentáculos y que también he utilizado ese trabajo para ponerme una coraza y poder superar esta situación y que no lo he conseguido? Y tú sabes que mi corazón ha podido estallar alguna vez y que he sentido el tuyo y el mío sincronizados y tu mente, tus pensamientos llegándome. La templanza aquí es una unión divina. Hermosa carta y con el símbolo del yin y del yang. Sagitario, con un corazón abriendo raíces y con el vuestro compartiéndolo como un alimento de la boca y del amor. Amigos, por eso utilizo varias barajas para que vosotros veáis qué sucede. Artistas diferentes. ¿Qué más? Porque hay una persona que muere por ti, por tu corazón. ¿Qué más siente esta persona? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Cuánto le importas todavía? ¿Cuánto? ¿Cuánto le importas todavía a esta persona? La justicia, el 3 de espadas, un corazón, amigos, alguien intelectual que pesa en esa balanza. ¿Y qué pesa, amigos? El 3 de espadas, un corazón que está sanando. Libra, móviles, recuerdos, fotografías, pegatinas que me recuerdan a ti, amigos. Y en la balanza se sitúa un corazón y una pluma de avestruz. Antiguamente creían que el corazón era la parte más importante de todo nuestro cuerpo. Y muchos lo adoraban, más que la mente. Creían que en el corazón se basaba todo. Nuestros impulsos, todo lo que soñábamos, nuestras emociones estaban ahí. Antes de llegar al inframundo o al más allá, Anubis tenía que pesar los corazones de las personas con una pluma de avestruz. Y amigos, ya sabemos que el corazón pesa más. Pero era para saber qué culpa tenían las personas. ¿Sabes que hay ojos que te están mirando en esta lectura? Los ojos de la justicia. Aquí no está ciega. Aquí se está recordando algo tuyo. Puede que haya visto muchas fotos de ti, o las haya imprimido, o tenga retratos, o muchas en su móvil. Y necesito ser justo contigo y conmigo. Vótame,
dice aquí, amigos, en esta carta de la justicia. Alguien brillante para ti. Lo es, tiene una mente muy analítica, muy trabajador. Conseguirá muchas cosas en la vida esta persona. También contigo, almas y llamas, porque cuando la unión es física, los dos podéis tener o trazar un proyecto mayor común para la sociedad. La justicia, un contrato también justo, material y matrimonial. ¿Qué es matrimonial? Y estaba fijándome, amigos, que hay como una foto, puede ser una carcasa de un móvil hasta con un corazón, amigos, una puerta que nos llevaría a la entrada de otro universo, un móvil que suena, setas mágicas, un número 11. ¿Qué más siente esta persona? ¿Qué es lo que siente y cómo se está comportando? Esta persona, ¿cuánto significas para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona y cuánto le importas? Digo, reina de espadas, Libra, de nuevo, las mariposas, la regeneración, nuestro corazón y mi verdad están por encima y por eso yo introduzco esta espada. Vosotros vais a tener la oportunidad de hablar con esta persona y de solucionar los asuntos que había pendientes. La reina de espadas establece muchos límites, amigos. Es honesta, no es para nada una persona que esté alejada de la sociedad. Aquí hay ángeles. ¿Veis? Estas mariposas y esta serie de sombras que tiene ella. Cuando estéis frente a él o frente a ella, que todo haya sanado. Hay una liberación también entre el encuentro con tu alma, con tu llama. Si vosotros veis esta carta desde otra perspectiva un poco más alejados, veis una sombra. Es como si hubiera una figura detrás de ella que la alimenta, su fuego interno, que es la pasión por descubrir la verdad, la verdad. También se encuentra en esta carta de la justicia. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente, amigos? Hemos visto ahora las de copas. De nuevo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué más? Un rey de pentáculos. Amigos, tenéis una persona que quiere ganar muchísimo dinero, porque tengo el 8 de pentáculos. Es Tauro. Las plumas, puedo abrirlas para ti. Y puedo soñar hasta despierto. Parece como un pequeño vampiro, amigos. Tiene estrellas, medias lunas y la creación de ser mucho más próspero. Entre vosotros todos, amigos, hay una persona que va a cuidar mucho de ti con la carta de la templanza y con un compromiso entre las estrellas, abriendo sus alas, pero cuando soñamos entre las nubes es mucho más fácil a veces considerar que podemos hacer lo posible. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y cuánto significas para él o para ella? Y voy a dejar, amigos, estas cartas. El ermitaño. Tiempos de recuperación, de escuchar música, de jugar a videojuegos, de tener retratos tuyos, porque no creas que no me sigo inspirando en ti, o escuchando canciones que nos encantaban. Y también estoy a un paso de abrir esta ventana al universo, con Virgo, un número 9, tiempos de reflexión, de crecimiento, de ser aún más maduros para estar en el juicio final. Y sí tengo ventanas abiertas hacia ti. ¿Y dónde las tengo? En mi corazón. Amigos, con una cruz. Y la cruz representa a Jesús y también la tierra. Aquí estás, en el corazón de esta persona, a pesar de que haya alejamientos. 3 de pentáculos. Por ello he dejado esta carta, porque la tenemos repitiéndose. Capricornio, las setas mágicas crecen contigo y mis pensamientos están en ti. Podemos colaborar por hacer un mundo mejor. Algunos tendréis plantas o están creciendo en vuestros jardines o balcones. Hay una mujer, un hombre, porque sé que algunos que me escucháis lo sois, muy interesantes con esta carta, donde hay alguien, tu persona, que también te va a ofrecer la construcción. Puede ser la compra, que viváis juntos, que trabajéis en algunos proyectos. Con el 3 de pentáculos, te miro, amor, y eres fascinante para mí. Tu conocimiento le encanta, tu verdad también con la reina de espadas, poniendo límites, que debemos de hacerlo.
la carta de la luna, amigos, y el carro. Te pareces a mí. Juego con los pentáculos, bajo la luz de la luna, con Piscis, Neptuno. ¿Y si mis ilusiones no lo fueran tanto y yo pudiera acercarme hacia la luna y pedirle deseos? Porque en esta carta tiene otra interpretación. No es una persona que está perdida, es una persona que está creando, amigos. Lo crea a la luz de la luna, con muchas estrellas, como si fuera hasta la carta de la estrella. Y la luna mira a tu persona con la creación de su pequeño pentáculo. Hay alguien que sueña contigo por las noches y en cómo decirte que te quiere. Y el 3 de pentáculos, el carro. No me quedaré solo soñando o subiendo hacia las nubes con mi prosperidad como el rey de pentáculos, disfrutando, sino quiero coger este carro, mi propio coche, el carro, arcano mayor número 7 y cáncer. Sé agradable, sé optimista. Vamos a establecer entre nosotros la pipa de la paz. Está el símbolo de la paz, amigos. Hay muchas flores, también círculos infinitos de amor y una bolsa para que tú la cojas y hagamos un viaje. ¿Cuántos de vosotros tenéis algún niño pequeñito? Porque aquí está, en este antebrazo, y un corazón. El corazón es muy importante para vosotros todos, ¿lo veis? Tantas barajas diferentes y con el mismo mensaje, amigos. Claridad, justicia, contratos, apertura, sueños, realización, avances, futuro, en un coche juntos, los dos. El carro, la templanza. Amigos, qué lectura más apasionante la de esta noche. Voy a colocar Piscis en la carta de la luna, la justicia, que es Libra, la templanza, ya lo he puesto, Cáncer en el carro. Puede que esta persona venga a buscarte con un vehículo. Reina de espadas, Libra, que ya lo he puesto, Tauro en el rey de pentáculos. Quiero que me digáis en comentarios, amigos, quién es esta persona. ¿Quién luce este corazón por ti? ¿Quién brilla tanto por estar en la tierra contigo? ¿Qué le ha pasado a vuestro corazón? ¿Cómo se ha sentido? Y yo sé lo que es la pérdida y la pena, todos. Hemos perdido un familiar, a alguien que queríamos mucho, un amor de toda la vida, a una pareja, incluso almas y llamas. Y yo sé a que se siente, amigos, muy mal. El corazón parece que se va a salir. Es una experiencia casi que no queremos ni volver a repetirla. Pero no tengáis miedo, porque la vida continúa y tenéis este carro y tendréis avances. Coged vuestra mente y utilizadla lo mejor posible para seguir fundando con vuestro 3 de pentáculos. En el trabajo es importante en esta lectura. Y que vuestro corazón vuelva a sanar, porque lo hace, amigos, y vuelve a confiar en esa persona y vuelve a enamorarse una y otra vez. Yo os he dicho, en otra lectura de Escorpio os dije, ¿cómo esta persona se volverá a enamorar de ti? Soñando bajo la luz de la luna. Cuando tú te vayas a dormir, vas a pensar que estás con él o con ella. Vas a asumir que tienes el sueño de tu vida, que te ama más que a nadie en este mundo, y tú también. Y tu persona recibirá esta energía, os conectaréis a través de los sueños, porque las personas tenemos conexiones mentales, espirituales, y cuando te sienta y cuando recuerda todo lo bonito que tú eras en su vida, entonces despierta, desde la carta de la luna hasta la del sol, amigos, ¿veis? La luna y el sol, 18 y 19. Y cuando despierto, entonces siento que no hay nadie como tú. Amigos, qué emoción en esta lectura y cuántos mensajes intensos. Decidme en comentarios todo lo que deseéis, sabéis que os quiero mucho, la hago para que tengáis visión, para que sigáis con tranquilidad y con paciencia. Todo llega, amigos, todo se calma y todo se sana. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Muchas gracias a todos por estar aquí, me encanta ver este corazón. Podéis hacer meditaciones con el chakra del corazón también. Hay mucha simbología en la lectura. El corazón se vuelve a repetir. Está en vosotros. Estáis muy enamorados de esta persona. Gracias y hasta la siguiente lectura. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Os quiero.